¿Ya empezó? Ok, bueno, buenos días. El tema que vamos a ver el día de hoy es neumonía adquirida en la comunidad. En cuanto a los objetivos de esta exposición, pues va a ser definir la enfermedad, determinar la forma de diagnóstico, identificar los patógenos más comúnmente asociados a esta patología, realizar las vías de tratamiento y determinar el mejor sitio de tratamiento. En cuanto a su definición, pues tenemos que la Organización Mundial de la Salud la define como una infección en los pulmones provocada por una gran variedad de microorganismos adquiridos fuera del ámbito hospitalario y que determinan la inflamación del parénquima pulmonar y de los espacios alveolares. La presentación clínica de la neumonía adquirida en la comunidad varía, desde una neumonía leve caracterizada por fiebre y tos productiva, hasta una neumonía severa caracterizada por dificultad respiratoria, incluso sepsis y choque séptico. En cuanto a la epidemiología, pues vamos a tener que es la causa de muerte por infección más común en todo el mundo y aproximadamente el 60% de los pacientes que mueren son arriba de los 65 años de edad y este tiene un incremento en la incidencia en los pacientes que sufren de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad o antecedente de enfermedad cardiovascular, diabetes tipo 2 y tabaquismo. Hablando de este último, de tabaquismo, encontré este artículo de revisión publicado en el Elsevier en el 2014, en donde, en España, en donde ese estudio de revisión nos refiere que muchos estudios recientes han quedado perfectamente establecidos la asociación del tabaco con las infecciones por neumonía y principalmente lo asocian a la infección bacteriana incluso en fumadores pasivos. Este efecto también nos habla este artículo que es un efecto de dosis-respuesta, ya que se ha demostrado que en los pacientes que dejan el hábito del tabaco, a 10 años después, llegan a tener una incidencia incluso la misma que los pacientes que nunca han fumado. Principalmente se ha asociado el Streptococcus pneumoniae, que es el principal organismo, como ya todos lo sabemos, que causa la neumonía adquirida en la comunidad y que se ha relacionado principalmente con el tabaco. Este último, o sea, bueno, el hecho de que los pacientes tengan un hábito de fumar, activamente lo han relacionado inclusive con choque séptico y con una enfermedad neumocócica invasiva. También sugiere este artículo de revisión que tiene un peor pronóstico que los pacientes que no fuman. En cuanto a las neumonías adquiridas en la comunidad, también se ha demostrado que este tipo que en relación a los pacientes que fuman, hay una relación incluso de 121% más de los pacientes con, se me olvidó, espérame, con legionela. La legionela también se ha asociado a un mayor índice tabáquico, entonces pues lo deberíamos de tomar en cuenta para abandonar este mal hábito.
En cuanto al impacto que han tenido en cuanto a la incidencia de los pacientes hospitalizados en neumonía adquirida en la comunidad, obviamente en Estados Unidos, estas son estadísticas de Estados Unidos, pues si bien vemos que la curva empieza a aumentar a partir de los 60 años, la mayoría de los pacientes que se hospitaliza por cada 100,000 adultos en general en Estados Unidos, pues va a ser arriba de los 85 años. Y en cuanto a las comorbilidades, pues como ya les había mencionado, en número 1 está la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que se asocia a las hospitalizaciones por neumonía adquirida en la comunidad. También está los antecedentes cardiovasculares, infarto, diabetes y obesidad. Dentro de las principales asociaciones para hospitalización en neumonía adquirida en la comunidad. En cuanto a la etiología, pues vamos a tener que la bacteriana va a ser la más frecuente con neumococo y hemófilos influenza a la baja gracias a la vacuna. El virus es aproximadamente causa del 18%, más comúnmente la influenza y la parainfluenza, pero ahora pues con el SARS-CoV-2 pues no tenemos una estadística actualizada como tal. Dejando a los gram negativos únicamente con el 10%. Aquí en este cuadro les menciono de acuerdo a la etiología, de acuerdo a la condición específica de cada paciente. Por ejemplo, en los pacientes alcohólicos, pues vemos que el neumococo pues es el principal microorganismo que va a causar las neumonías. También anaerobios orales, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter y Mycobacterium se asocian al alcoholismo. En cuanto a los pacientes fumadores, pues Haemophilus influenza, neumococo, pseudomonas, legionela, moraxella catarrhalis, clamidia. Cuando los pacientes tienen ausencia de un pulmón, pues igual los podemos catalogar como microorganismos metilicinos resistentes, podemos sospechar en estos, en anaerobios orales, también en Mycobacterium tuberculosis y en Mycobacterium atípicos. De los que también nos podrían llegar a interesar, pues son los pacientes que van a cuevas o que tienen convivencia con los murciélagos, pues histoplasma sería la opción que nosotros pensaríamos. En cuanto a los pacientes que sí podríamos ver más común en la consulta, que pueden ser los infectados con VIH, pues en etapas tempranas o, bueno, obviamente, pues, hablando de VIH, pues dependería de la cantidad de CD4 que tenga el paciente, ¿no? Pero en etapas tempranas, pues, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza y Mycobacterium tuberculosis. Y ya cuando el paciente está más inmunocomprometido, pues ya infecciones oportunistas como Pneumocystis jirovecii, Cryptococo, Histoplasma, Aspergillus, eh, entre cualquiera típica que le podría dar a un paciente con diagnóstico de VIH. Eh, También de suma importancia que encontré aquí, pues si el paciente tenía un daño estructural en el pulmón, pues puede ser por Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus. Dentro de las principales, y es si tiene uso de drogas intravenosas, pues podemos sospechar en Staphylococcus aureus y en anaerobios, así también como Mycobacterium tuberculosis y Streptococcus pneumoniae. Bueno, dentro de los factores de riesgo para que nosotros tengamos a los pacientes y que lleguemos a sospechar de que sean metilino resistentes, un neumococo meticilino resistente, pues vamos a tener que tiene que tener más de 65 años, que haya tenido alguna terapia con un betalactámico en los últimos 3 meses, que tenga alcoholismo, que esté inmunosuprimido o que tenga, bueno, actualmente tratamiento con algún glucocorticoide. También que tenga múltiples comorbilidades y que sea, bueno, o que esté expuesto a guarderías de niños, o muchos de nuestros pacientes pues siguen siendo activos, trabajando, y muchos de ellos lo hacen en guarderías. También para que sean para enterobacterias gram negativas, pues que ya sean residentes de cuidados permanentes, en cuidados por enfermería permanente, que tengan enfermedad cardiopulmonar, que tengan múltiples comorbilidades y que también tengan el antecedente de una terapia antibiótica reciente.
En cuanto a la pseudomonas, pues vamos a pensar que, como ya les había mencionado, cuando los pacientes tienen alguna patología estructural, como bronquiectasias, que tengan terapia con corticosteroides, por arriba de dosis de estrés de la prednisona, porque eso sería por arriba de 10 miligramos, que tengan el antecedente de antibióticos de amplio espectro por más de 7 días en el último mes, y el antecedente de malnutrición también nos haría pensar en una pseudomonas aeruginosa. En cuanto a la patogénesis de esta enfermedad, pues tradicionalmente hemos visto que la neumonía adquirida en la comunidad es una infección del parénquima pulmonar causada principalmente por patógenos respiratorios, bacterianos o virales. En este modelo, como vemos en la imagen, nos muestra que se transmiten los patógenos de persona a persona a través de gotitas o de flush, y con menos frecuencia por la generación de aerosoles, en el caso de las bacterias. Después de la inhalación del patógeno o la colonización de la nasofaringe, y luego va a pasar a través de la colonización, va a pasar hacia los alvéolos pulmonares, y bueno, mediante la microaspiración. Entonces, bueno, vamos a tener que el tamaño del inocuo, cuando sea suficiente, cuando se almacenen como suficientes bacterias en los alvéolos, pues va a empezar a generar inflamación y por ende va a generar la infección, ¿no? Más o menos así es a grandes rasgos lo que es la patogénesis. Y la replicación del patógeno también va a depender del sistema inmune de cada persona. Y esto pues también nos va a llegar a mediar la severidad de cada, bueno, de cada paciente, de la presentación clínica de cada paciente. En cuanto a la sintomatología, pues vamos a tener que la fiebre y los escalofríos se van a tener una sensibilidad del 50 al 85% y la disnea una sensibilidad del 50%. O sea, realmente la clínica puede llegar a ser muy inespecífica en este tipo de pacientes, y el diagnóstico lo vamos a tener cuando los pacientes tienen la triada que les mencioné, que haya una evidencia de infección, que tengan signos o síntomas localizados en el sistema respiratorio, que tengan cambios o tengan infiltrados nuevos en la radiografía de tórax. En cuanto a los signos y síntomas pulmonares, la tos, disnea y dolor pleurítico en pecho se encuentran en los principales síntomas pulmonares asociados con una neumonía adquirida en la comunidad. A la exploración física, la taquimnea, el aumento del trabajo respiratorio y sonidos respiratorios adventicios, incluidos estertores, nos van a ser de gran ayuda. También el fremitus táctil, egofonía y embotonamiento se pueden eh, llegar a sugerirnos datos de neumonía. En cuanto a los signos y síntomas sistémicos, pues la gran mayoría de los pacientes con una neumonía adquirida en la comunidad van a presentar fiebre, fatiga, malestar general, dolor en pecho y anorexia. La taquicardia, la leucocitosis con desplazamiento hacia la izquierda o la leucopenia también son hallazgos mediados por la respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, también es algo que nosotros deberíamos de siempre solicitar a los pacientes, una biometría hemática. Más adelante voy a hablar un poquito de otros laboratorios que nos pudieran llegar a servir para los pacientes con neumonía, aunque no los tenemos todos en el IMSS. En cuanto al gabinete, pues la mayoría de los pacientes con sospecha de neumonía siempre se debería de obtener una radiografía de tórax posterior y obviamente una lateral. Me incluyo cuando digo que no solemos pedir radiografías laterales. La verdad no estamos muy acostumbrados a interpretarlas y deberíamos de cambiar eso porque los hallazgos radiológicos consistentes con el diagnóstico de neumonía son básicos para que nosotros realicemos el diagnóstico. Las consolidaciones lobulares, infiltrados intersticiales y cavitaciones van a ser los cambios que generalmente nosotros vamos a ver en las radiografías. A grandes rasgos, nosotros podríamos ver una radiografía. Se ve un poquito como si tuviera radiopacidad bilateral, así, sospechosa de SARS-CoV-2, pero no. Se hizo así porque cuando la agrandé. Pero, ¿hay algún R2 ahorita en la sala? No, ¿verdad? Bueno, sí, Monas. ¿Me ¿Qué pasó? podrías decir solo así, solo si ves esta radiografía normal o anormal? Solo eso, no necesito que me la describas ni nada por el estilo.
Mm, anormal. ¿Anormal? Sí. Ok. Bueno, ¿le ves alguna consolidación o algo? ¿Qué es lo que le ves anormal? Mm, Excepto las radiopacidades esas que se ven como bilateral, pero es porque la grande, en chiquito no se veía así, la verdad. Pues me llama más la atención el corazón y la forma de las costillas, pero no, que lo estoy viendo en el celular y entonces no se ve como que tan grande, entonces no sé. Bueno, no te preocupes. Como lo encontré, pues realmente sería una radiografía normal. Eh, no muestra como datos de consolidación ni algún otro agregado. La verdad, como les comento, o sea, sí se ve como si estuviera como radiopacidad, pero es porque la grande. Es una radiografía del mismo paciente que presenta consolidación basal bueno, o sea, posterior al corazón, que no la hubiéramos podido llegar a diagnosticar si no hubiéramos pedido una radiografía lateral. He aquí la importancia de siempre solicitarle a todos los pacientes una radiografía lateral al ingreso o cuando nosotros tengamos la sospecha de neumonía, porque muchas veces en piso siempre preguntamos si la radiografía cómo está. Ah, no, doctor, está bien, no tiene consolidaciones o no tiene algún otro agregado, ¿no? Pero cuando nosotros solicitamos una lateral, pues sí podríamos llegar a ver algo que no vemos en una tele de tórax, ¿no? En cuanto al ATAC, pues esta tag no se utiliza de escrutinio normalmente en los pacientes con neumonía adquirida en la comunidad y solo se va a solicitar en pacientes seleccionados con la sospecha de este diagnóstico. Las características clínicas, a pesar de la radiografía de tórax negativa, van a ser una razón por la cual nosotros podamos llegar a solicitar la TAC. Estos pacientes incluyen pacientes inmunocomprometidos que pueden no generar fuertes respuestas inflamatorias, como es el caso de nuestros viejitos, ¿no? A nuestros viejitos, pues sí, que no consolidan, que llegan deshidratados al servicio de urgencias, pues no siempre van a tener una radiografía que consolide. Entonces, pues sí sería de gran ayuda una tomografía. En cuanto a los biomarcadores que les había mencionado, pues encontré este artículo de revisión del 2019 de la revista Elsevier, que tiene como título Utilidad y valor pronóstico de los biomarcadores en los pacientes con neumonía adquirida en la comunidad en los servicios de urgencias. Obviamente, este es un estudio que se hizo de revisión con ensayos clínicos. Principalmente fueron ensayos clínicos prospectivos, en donde evaluaron la utilidad de estos biomarcadores para el diagnóstico y el pronóstico de la neumonía adquirida en la comunidad. Aquí nos ponen este cuadrito que la verdad, pues si bien nosotros no estamos acostumbrados a utilizar procalcitonina porque no la tenemos en nuestro hospital, pues ya vamos a llegar a rotar otros hospitales como en Guadalajara, que sí la tienen y sí la piden casi de rutina para el diagnóstico de una neumonía adquirida en la comunidad, para, bueno, confirmar el diagnóstico de bacteriana. El punto de corte nos los dan en punto 5 y a partir de punto 5 pues es casi 95% probable, bueno, 95% específico de que tenga una neumonía por bacterias, ¿no? Abajo de 0.05, pues descartamos la posibilidad de que sí tenga y nos vamos hacia una neumonía viral. También algo que yo no había leído y que la verdad jamás había escuchado, perdonen mi ignorancia, pero encontré en este mismo estudio esta tablita que nos evalúa la proadrenomedulina, que esta es un biomarcador que aumenta en situaciones de estrés celular y es reconocida como un marcador de respuesta inflamatoria. También es un marcador de sepsis y de otras enfermedades cardiovasculares. Por eso no solo se ocupa en neumonía adquirida en la comunidad. Y este también es muy sensible para discriminar entre infecciones bacterianas o infecciones virales. El diagnóstico y también nos ayuda principalmente para ver el pronóstico de los pacientes, ya que
la evaluación del choque séptico y la bacteremia en los pacientes es de suma importancia, y en este biomarcador nos ayuda como escala pronóstica. Se evaluaron estos estudios que les muestro en esta gráfica, en donde utilizaron prácticamente un promedio de corte de 1.8 a 1.5, el valor de la prodrenomedulina, y donde vieron que era superior al PCR y a la procalcitonina para el diagnóstico de neumonía bacteriana, y en la mayoría de los estudios, para ya sea a corto, a mediano o a largo plazo. La mortalidad se evaluó principalmente de 7, 30 y inclusive medio año y un año en ciertos estudios, donde se evaluaron modelos que asociaron esta prodrenomulina con las escalas pronósticas que ya nosotros conocemos, como el PCI y el CUR65, ¿no? En donde, como conclusión, nos hace referencia a que se espera que estas escalas como ajustadas o sobreagregadas con este biomarcador de respuesta inflamatoria va a ser como el boom en un futuro, ¿no? Ya que cuando todos los hospitales tengan estos biomarcadores al alcance. A resumidas cuentas, pues las recomendaciones para el uso de estos biomarcadores, no solo obviamente evaluaron la prodrenomulina, sino también la procalcitonina, la PCR, en pacientes con sospecha de neumonía o con diagnóstico de neumonía. Vieron que dentro de las limitantes para la procalcitonina, pues determinar les ayudaba bastante para el diagnóstico, la etiología y descartar una bacteremia. Esta era una indicación adecuada de alta, o sea, cuando les quedaba la duda si era bacteriana y si tenía que cumplir esquema antibiótico dentro del hospital o no, pues les hacían una procalcitonina. Si descartaban la presencia de bacteria, pues los egresaban a su casa en reposo. La mayoría de estos estudios. En cuanto, por ejemplo, la PCR, pues sí llegaba a tener una una mejor utilidad porque pues era más barata, pero la sensibilidad y la especificidad no llegaba a compararse con la procalcitonina o con la prodrenomulina. Entonces, pues no era tan, o sea, sí lo recomendaban, pero no era tan específico como las otras dos. Y igual el lactato, pero el lactato también lo asociaban con un peor pronóstico de mortalidad a corto plazo. Entonces, pues sí debería de podernos ayudar en cuanto al diagnóstico, principalmente en en el servicio de urgencias, ¿no? Para ver cómo le va a ir al paciente. Y pues bueno, de regreso a la realidad, porque en nuestro hospital pues a veces ni siquiera gasometría tenemos. Pues, ¿qué vamos a hacer cuando nosotros ya tengamos el diagnóstico de la neumonía en nuestros pacientes? ¿Qué les tenemos que tomar? ¿No? ¿Qué nos dice la literatura que sí le tenemos que tomar? Obviamente, cuando tengan una presentación severa, pues le tenemos que tomar un cultivo de sangre, un cultivo de tracto respiratorio, un lavado traqueobroncal, por ejemplo, si se cuenta con eso. Un test para influenza, si es época de influenza. También un test para un antígeno urinario para neumococo, para legionela, y también si el paciente cuenta con un derrame pleural y nosotros lo aplicamos, pues obviamente siempre hay que cultivarlo. Pero, ¿qué nos dicen las guías de la ITSA, no? Este es un cuadro comparativo que es como un gran resumen de la guía 2019 que se publicó en noviembre del año pasado, si no me equivoco, en comparación con la guía que estaba vigente, que era la del 2007. En cuanto a las diferencias, pues ahora ya nos dice que el cultivo de esputo, pues siempre se recomienda en los pacientes que cuenten con una enfermedad severa y también en los pacientes que se ingresan o que se sospecha que cuentan con un diagnóstico meticilino resistente, ¿no? También el cultivo de sangre, bueno, los puse aquí en español para que fuera mucho más fácil verlo. En cuanto al cultivo de sangre, pues se recomienda en pacientes con enfermedad grave, así como en todos los pacientes hospitalizados tratados empíricamente para pseudomonas aeruginosa y para los pacientes que se están tratando para meticilino resistentes. En cuanto a la monoterapia con macrólidos, pues lo que ahora nos recomiendan es la condicional para pacientes ambulatorios basada en los niveles de resistencia.
dice que si tenemos un nivel de resistencia por debajo del 25% de nuestra comunidad, pues sí podríamos llegar a dar solamente el macrolide como monoterapia. Lamentablemente, pues no contamos con ese tipo de estudios en nuestra comunidad, entonces, pues yo no se los recomendaría mucho como monoterapia. En cuanto al uso de procalcitonina, pues en el 2007 ni siquiera la habían descubierto y se recomienda el uso de procalcitonina, la ESA recomienda el uso de procalcitonina para iniciar una terapia antirretroviral. Entonces, no deberíamos de retrasar el inicio de tratamiento solo para solicitar este estudio. El uso de corticosteroides, pues no los recomienda de manera inicial. Únicamente hace la mención de que lo podríamos llegar a utilizar en cuanto a los pacientes que tengan choque séptico refractario. ¿Ok? El uso de la categoría de neumonía asociada bueno, a la asistencia médica estaba aceptado en el 2007 por la ITSA, pero en el 2019 recomiendan el abandono de esta categorización y hace un énfasis en la epidemiología local y los factores de riesgo validados para determinar la necesidad de la cobertura para bacterias meticilino resistentes o pseudomonas aeruginosa. Hace un mayor énfasis en la desaceleración del tratamiento si los cultivos son negativos. En cuanto a la terapia empírica estándar de una neumonía grave, pues, ambas guías aceptan la evidencia que están más a favor de un beta-lactámico con un macrólido. Sin embargo, la guía de la H 2019, como se les pueda mencionar próximamente, pues maneja también la opción de dar una fluoroquinolona respiratoria. En cuanto a la terapia empírica estándar, en cuanto al uso rutinario de imágenes pues no se había llegado a mencionar en las guías del 2017, pero en las guías del 2019 recomiendan no obtener como tal una tomografía. Los pacientes pueden ser elegibles para el cribado para el seguimiento, perdón. Esto se hace énfasis para el seguimiento. Las guías del 2007 no lo mencionan, pero se recomienda en pacientes que podamos llegar a tener la sospecha para cáncer pulmonar, sean el cribado de radiografía 1 a 2 años cada 1 a 2 años, solicitar una radiografía posterior a su egreso. También la neumonía adquirida en la comunidad se define de la siguiente manera. En estos, los criterios no cambian. La guía de la ITSA 2019, de hecho, pone así como tal la tabla que les pongo del lado izquierdo, la que está en inglés, la vuelve a mencionar. No hace ningún cambio en cuanto a los criterios de severidad, ¿no? Y nos menciona criterios mayores y criterios menores. Dentro de los criterios menores, pues nos da la frecuencia respiratoria de más de 30 respiraciones por minuto, una PAFI menor de 250, una radiografía con infiltrados multilobares, que tenga un estado de confusión o desorientación, la uremia, que sea por arriba de 20 miligramos por decilitro, la leucopenia, que tenga un aumento de glóbulos blancos por 4.000 células, que también puede llegar a tener trombocitopenia por ejemplo de 100.000 células, que tenga hipotermia por abajo de 36 grados centígrados, hipotensión que se requiere reanimación agresiva con líquidos. En cuanto a los criterios mayores o principales, pues vamos a tener que el paciente puede llegar a choque séptico con la necesidad de compresores e insuficiente que requiere ventilación mecánica. Estos son criterios que nos van a definir como una neumonía grave adquirida en la comunidad. Bueno, en cuanto al brevario cultural, pues la verdad la mayoría de nosotros estábamos poniendo a nuestras ciudades, pero pues ya sabemos que Puebla es perfecto y que Puebla es la mejor ciudad del país, ¿verdad? Entonces, ¿para qué hablar de mi Puebla? Sí. Prefiero en esta ocasión hablarles de mi escritor favorito. Este señor es Federico Andajasi. Es, bueno, hijo de un poeta y psicoanalista de origen húngaro y de una ama de casa argentina. Se graduó como licenciado de Psicología en la Universidad de Buenos Aires y en 1989 escribió su primera novela que aún permanece inédita. Se la prefirió guardar para él solo.
En cuanto a pues vamos a tener que contar con un amplio repertorio de novelas, cuentos y de la ficción. Las que están marcadas en azul, yo ya las leí, la verdad me gustaron bastante. Ajá. Por ejemplo, su primera novela, que es la que lo da a conocer, o su más importante novela, pues fue en 1996, El Anatomista. Ganó varios premios a nivel mundial. Entonces, también ha sido traducida a más de 30 idiomas a lo largo de todo el mundo y la verdad es muy buena. De ahí su segunda novela publicada, pues fueron Las Piadosas, que en lo personal es mi novela favorita. Y bueno, pues cuenta con todas estas. La verdad es un escritor que tiene una trama como de novela medio erótica, gótica, medio oscura y la verdad se los recomiendo mucho si algún día tienen que leer. En cuanto al anatomista, pues narra la manera de novela, la vida de un médico italiano, Matteo Colón, quien se atribuye el descubrimiento del clítoris, al que llamó Amor Veneris, en su obra de la Reanatomía, publicada en 1959. Aunque su atribución le fue discutida, finalmente refutada, en la novela Federico Andajás traza que hay un paralelismo mientras Cristóbal Colón descubre América. Relata cómo, cómo también este otro hombre va descubriendo el clítoris en Inés de la Torremolinos y el proceso de conquista por parte de ambos, ¿no? Ya sea en el cuerpo y el otro en América. Entonces, pues la verdad, lo que me agrada es que va contando como un hecho histórico en paralelo con un hecho erótico, y si tienen algún día una oportunidad de leer alguna de sus obras, pues la verdad va a ser bastante emocionante. Bueno, regresando a la exposición, pues el manejo inicial en pacientes no hospitalizados, según la ETSA 2019, vamos a tener el manejo inicial en pacientes que no tienen alguna comorbilidad, pues lo maneja con amoxicilina o doxiciclina, o un macrólido si ya les había mencionado la resistencia local es por abajo del 25%. ¿No? Ya nos vuelve a llegar a mencionar, las 2007 no nos mencionaba la amoxicilina sola. En cuanto a si el paciente cuenta con comorbilidades, pues nos recomienda alguna combinación de terapia con amoxicilina, con ácido clavulánico o una cefalosporina y agregarle un macrólido o doxiciclina. O en monoterapia solo una fluoroquinolona. O sea, no estaría tan mal a esos pacientes que tienen neumonía con comorbilidades, pero en una presentación leve cuando nosotros los mandamos con levofloxacino. ¿No? El manejo inicial de primera línea en pacientes hospitalizados, ya vamos a hablar de los pacientes pues que más nos van a dar lata. Sin factores de riesgo para metilino resistentes o pseudomonas aeruginosa, pues vamos a tener un betalactámico, ya sea una ampicilina más sulbactam, una cefalosporina de amplio espectro como cefotaxima o ceftriaxona, y un macrólido, acitromicina o claritromicina 2 veces al día. Esta recomendación es fuerte con una evidencia de alta calidad. O la monoterapia con fluoroquinolona respiratoria, también lo hacía como una recomendación fuerte y evidencia alta de calidad. En los pacientes hospitalizados con NAC grave sin factores de riesgo para meticilino resistentes o pseudomonas aeruginosa, la recomendación va a ser un betalactámico más un macrólido. Esta va a ser una recomendación fuerte de calidad de evidencia moderada, o bien podríamos llegar a utilizar un betalactámico más una fluoroquinolona, como ya les había mencionado. También mencionan esta terapia. Es una recomendación fuerte con una evidencia de baja calidad. Entonces, pues, aún así, nos deberíamos de seguir yendo por el betalactámico más un macrólido o una fluoroquinolona solita. Este es un cuadro que nos da igual la guía de la ETSA del 2019. Un inicio de tratamiento.
En cuanto a los pacientes, como ya les había mencionado, las diferencias que ellos hacen entre una neumonía no severa y una severa, pues el tratamiento principalmente va a ser el mismo, solo que en cuanto a la neumonía severa, sí nos dice que cuando tengamos sospecha de una neumonía meticilino resistente, sí le deberíamos de agregar una cobertura para este tipo. Pero si es una neumonía no severa, o sea, no tiene un compromiso hemodinámico o no cumple con los criterios de severidad que ya antes les había mencionado, no deberíamos de agregarle una cobertura, sino esperarnos para realización de una PCR y confirmar el diagnóstico para continuar con una terapia o agregarle una terapia. Cuanto también a los pacientes que tengan sospecha de pseudomonas aeruginosa, igual, en cuando no tiene una presentación no severa, se recomienda la realización de los cultivos y en caso de que tenga una presentación severa, sí, ahí sí nos recomienda que le agreguemos el tratamiento. Lo maneja para ambos casos y en caso de que tengamos una hospitalización con antibióticos parenterales que tenga riesgos validados para meticilinos resistentes ya en los pacientes, ahí nos recomienda que tengamos que hacer una PCR si está habilitada o una prueba rápida para descartar que no tenga, para que no sea meticilino resistencia a la bacteria que nos y la obtención de cultivos. Esto con poder progresar o desescalar nuestra terapia empírica. En cuanto al riesgo de organismos resistentes, pues recomienda el uso de terapia empírica de amplio espectro con una doble cobertura contra Pseudomonas aeruginosa y contra Merna en pacientes con riesgo para neumonía intrahospitalaria. Estos pacientes, pues siempre tenemos, o sea, no es el tema de la clase, pero tenemos que verlos, que los criterios originales, pues era hospitalización de más de 2 días durante los últimos 3 meses, que resida en una casa de cuidados de enfermería, que tenga ya terapias crónicas con infusiones IV o antibióticos ya crónicos, pacientes que tengan cuidados en casa, pacientes en hemodiálisis y que hayan tenido una sesión en los últimos 30 días. Y lo que cambia para los criterios específicos, pues que ya sea alimentado por alguna sonda o por un tubo, que tengan un compromiso inmunológico, un estatus de compromiso inmunológico. Pueden también, algo específico que puede llegar a utilizar inhibidor de bomba de protones. Este también está como un poquito batido este tema. En cuanto a la presencia de factor de riesgo específicos para bacterias meticilino resistentes, más un factor de riesgo específico para neumonía, pueden empezar o podemos cubrir la cobertura para Merna. Principalmente los 3 primordiales que nosotros vamos a tener, pues van a ser cavitaciones, infiltrados o la demostración de necrosis, que sea un derrame pleural rápidamente progresivo y que tenga hemoptisis franca. Esos van a ser los 3 principales que nosotros para empezar luego una cobertura para meticilinos resistentes. También nos podríamos llegar a dar, bueno, a obedecer con algunos otros criterios, como la neutropenia, que tenga rash eritematoso, que sea un paciente joven previamente sano y que rápidamente progrese una enfermedad severa o que tenga el antecedente de haber padecido una enfermedad severa en los meses de verano. En cuanto al manejo, pues tenemos que cubrir empíricamente para Merna o para Pseudomonas aeruginosa en adultos con neumonía si hay factores de riesgo. La vancomicina va a ser el candidato idóneo o el Ninesolid para los MERSA. Y la vancomicina en una dosis de 15 miligramos por kilogramo por cada 12 horas. Obviamente hay que recordar que sí se ajusta a dosis renal. El Ninesolid solo 600 miligramos cada 12 horas. La Pseudomonas aeruginosa, pues podemos llegar a utilizar una doble cobertura, ya sea con piperacilina tazobactam, cefepime, ceftazidima, Astronam, meropenem o imipenem. Y no se recomienda el uso de forma rutinaria en adultos con neumonía adquirida en la comunidad grave o por influenza grave.
únicamente cuando tienen choque séptico refractario. Una vez que la etiología ha sido identificada con microbiología, la terapia antimicrobiana puede ser dirigida al patógeno encontrado. Esta es una recomendación moderada, un nivel de evidencia 3. Los pacientes deben ser dados de alta en cuanto estén clínicamente estables y no tengan otros problemas médicos clínicos activos y puedan cambiar a terapia oral. Esta es una recomendación moderada, nivel de evidencia 2. Los pacientes también deben de ser tratados por un mínimo de 5 días, un nivel de evidencia 1, y deben de estar afebriles por 48 a 72 horas y no deben de tener más de un signo de inestabilidad clínica antes de descontinuar la antibiótico terapia. Este es un nivel de evidencia 2. Este es uno de los cambios, de los grandes cambios que hace la guía de la ITSA del 2019 en comparación con los del 2007. Esto lo hace, la del 2007 manejaba 7 días y la del 2019 ya maneja como un mínimo de 5 días, pero con estas recomendaciones. En cuanto al tiempo y inicio de la duración, pues se debe de administrar la terapia, la primera dosis de antibiótico dentro de las primeras 6 horas. La ITSA nos menciona que el inicio de tratamiento, en cuanto se cuente con el diagnóstico, debe de iniciarse en brevedad. En cuanto tenga el paciente choque séptico, se debe de iniciar en la primera hora posterior a la hipotensión o a la llegada de nuestro paciente al servicio de urgencias. Y en cuanto a la recomendación recomendada, pues como ya les había mencionado, es 5 días guiada por la estabilidad hemodinámica de nuestro paciente. En cuanto a las escalas de puntuación que nosotros tenemos, esto nos va a determinar el ciclo de tratamiento, que van a predecir la mortalidad a corto y mediano plazo, y también nos va a servir para desarrollar, evaluar en dónde va a ser candidato el paciente de recibir su tratamiento. La primera, y yo creo que la más conocida por todos, pues va a ser la CUP65, que evalúa el estado mental, que está en confusión, la urea por arriba de 19 miligramos sobre decilitro, la frecuencia respiratoria por arriba de 30, eh, la, eh, la presión sistólica por abajo de 90 o la diastólica por abajo o igual de 60 y que tenga más de 65 años. Si cumple con cada uno de estos puntos, le va a dar 5 puntos y en teoría de 0 a 1 punto es de bajo riesgo, tiene una mortalidad muy baja y pudiéramos llegar a dar el tratamiento en casa. Si cumple con 2 puntos, pues ya amerita hospitalización, de preferencia una corta hospitalización, para completar una vigilancia por lo menos de 48 horas. Si permanece estable y con tendencia a la mejoría, lo podríamos egresar a su casa con tratamiento oral. Y por arriba de 3 a 5 puntos, pues ya lo tendríamos que hospitalizar y probablemente tenga que ingresar a una unidad de cuidados intensivos, idealmente. Pero bueno, eso casi nunca pasa, ¿verdad? Y pues tendría que completar todo el tratamiento antibiótico durante la hospitalización. Otro de los escalas que generalmente usamos, pues es la PCI, Pneumonia Severity Index, donde nos evalúa, es mucho más amplia, es mucho más específica que la CUP65, entonces nos deberíamos basar más en esta escala. Nos evalúa la edad, si es hombre o mujer, si tiene cuidados en casa, si tiene antecedente de neoplasia o enfermedad hepática o falla cardíaca, antecedente de enfermedad cerebrovascular y enfermedad renal. También a la exploración física pues, nos evalúa el estado confusional del paciente, si tiene la cantidad de respiraciones por minuto que tenga, no va hasta 30, sino 20. La temperatura, la taquicardia, también nos pide una gasometría, el pH, también el BUN, el sodio, la glucosa, el hematocrito, derrame pleural o si requiere oxigenación. Aquí él igual lo va a catalogar en 5 clases de acuerdo al puntaje que nos dé, y igual del 1 al 2 va a ser pacientes que requieran tratamiento en domicilio,
El 3 es un paciente que tenga una corta estancia, que se debe ingresar para una observación por lo menos de 48 horas. Y arriba de cuarto, pues es un paciente que se tiene que ingresar probablemente a una unidad de cuidados intensivos. Otra de las escalas que utilizamos, pues es el SmartCoP, que cambia de acuerdo a la edad del paciente. Es un poco más permisiva a los pacientes por arriba de los 50 años y evalúa la presión sistólica, si tiene involucro multilobar, la cantidad de albúmina, 3.5 gramos sobre decilitro, la respuesta, bueno, el número de respiraciones por minuto, si tiene taquicardia, el estado confusional del paciente, si necesita oxigenación, le tenemos que tomar una gasometría con una PO2 por abajo de 60, con una saturación de 90% y una PAFI por abajo de 250 y un pH por abajo de 7.35. Vamos a ir cumpliendo los puntos y de 0 a 2 pues tenemos que es un riesgo bajo, un riesgo moderado, es de 3 a 4 y ya a partir de 5 tenemos un riesgo alto y un riesgo muy alto por arriba de 7. Tiene una sensibilidad del 92% para soporte respiratorio intensivo o que el paciente llega a requerir un vasopresor. Bueno, siguiendo con el escritor Federico Andajasi, este sería mi libro favorito de él, que son Las Piadosas. De acuerdo con la historia, durante una reunión en la casa de Mary Shelley, que esta es aparentemente la autora de Frankenstein, también surge el primer relato de vampiros escrito que se registra en la historia. Y este suceso lo toman como un parteaguas en este libro, ya que Federico Andajasi en este libro nos cuenta una historia paralela a lo que pudiéramos llegar a pensar de lo que realmente pasó con el cuento de Frankenstein. Se lo atribuye en el libro a las hijas, a las mellizas Legrand, que también las toma de una historia que protagoniza en El Escarabajo de Oro, escrita por Edgar Allan Poe, y constituye una monstruosidad que cuestiona el concepto de paternidad. Esto ya que en realidad no eran mellizas, sino eran unas trillizas, y una de ellas era sumamente horrible, ¿no? Parecía un monstruo. Entonces fue enclaustrada por su padre, William Legrand, en una biblioteca, y ella jamás salió ahí. Cuando llegan, no la mató porque se dio cuenta que ahogar en la tina, las otras dos mellizas, bueno, las otras dos hermanas también se ahogaron, entonces se dio cuenta que estaban como conectadas una entre la otra y por eso la enclaustró en una biblioteca, en la biblioteca de su castillo. Entonces ella, obviamente, pues al ser tan fea y así, ya estar solamente en una biblioteca, pues leía bastante. Lo interesante de este libro es que cuando llegan a la adolescencia, se dan cuenta que para subsistir necesitan el líquido vital de la vida, que solo es sembrado por las semillas de un hombre, de ahí la portada. Entonces requieren ese líquido vital para subsistir. Y obviamente a un principio, como las hermanas eran muy, muy guapas, pues ellas lo podían obtener de una manera muy fácil. Posteriormente, como ellas van envejeciendo, la hermana que estaba enclaustrada en la biblioteca empieza a escribir relatos y los empieza a hacer cartas, empieza a escribir libros como tal. Entonces, ya cuando las otras hermanas son muy viejas para obtener este líquido importante de la vida, pues ella empieza a escribirle a que van como de salida y ella consigue ese líquido a través de sus relatos. Entonces cuenta la historia paralela de que en realidad la obra del vampiro pues fue escrita por una de las mellizas Legrand, ¿no? Y bueno, otro de los libros que también se los recomiendo muchísimo es el libro de los placeres prohibidos. Esta es una novela policial que gira en torno de la figura de Gutenberg y que devela una serie de asesinatos de mujeres consagradas al placer del ministerio del convento, o sea, a prostitutas. El libro reconstruye las numerosas acusaciones judiciales que recibió Gutenberg a proposición de su invento, la imprenta. Lo maneja como el inventor de la imprenta y recibe mucha
crítica en esos tiempos porque las Biblias, o sea, la crea principalmente para las Biblias, para no tener que transcribir las Biblias a mano. Entonces lo toman como hereje, entonces se va como a juicio. Pero durante su juicio, pues se da cuenta, él ha escuchado relatos del libro de los placeres prohibidos. Entonces este libro, él está en busca de este libro y empieza a matar empieza a asesinar a las prostitutas de esa, como, bueno, de ese convento, lo hacen llamar así, y para que les digan dónde está el libro. Entonces, pues, si les cuento el final, que realmente es como muy, muy bueno, le contaría casi todo el libro, pero también se los recomiendo ampliamente. Es muy, muy bueno. Si algún día no tienen algo que leer, se los recomiendo. Y por último, una de mis últimas recomendaciones, para que no crean que todo es como simplemente erótico, o sea, sí, también la mayoría de sus obras llevan un toque erótico en la escritura, pero por ejemplo este libro inclusive me lo recomendó la doctora Tinajero. La doctora Tinajero ya lo había leído y le gustó muchísimo. Entonces, esta es una novela que se despliega en los límites del amor y el odio, de la venganza dramática de un escenario que ocupa un nazi en Budapest. Esta es una pareja de judíos donde se tiene que ocultar en una casa de alemanes en Budapest, pero se oculta en donde fue el gran amor de la vida de la protagonista. Entonces hay como toda una, bueno, revoltura ahí amorosa y posteriormente, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, se van a vivir a Argentina y ahí pasa algo muy, muy padre, muy, muy así. Entonces, pues se los recomendaría ampliamente también. Si algún día me quieren regalar algo, este sería como de un libro bastante padre. No ese, pero otro de este autor. Bueno, estas fueron mis introducciones culturales. Ya por último, abordando la prevención, pues encontré este artículo de revisión que nos menciona la vacunación frente a la neumonía adquirida en la comunidad del adulto, que tiene una actualización en el 2018. Este es realizada por un grupo de neumoexpertos en prevención. Es una guía española de médicos familiares, pero aún así me agradó mucho lo que ellos decían. Ellos ya recomiendan principalmente la vacuna de neumococo conjugada de 13 valentes. Esto ya que esta era una respuesta inmunitaria que perdura. La neumococo polisacárida de 23 valente no genera una respuesta inmunitaria como lo genera la conjugada. Entonces, ya actualmente recomiendan más el uso de la conjugada que la polisacárida. Y las indicaciones pues van a ser que en los adultos por arriba de 60 años, que tengan alguna condición de inmunosupresión como insuficiencia renal, cáncer o algún estado de, como ya les había dicho, de inmunosupresión, con factores con altas comorbilidades como enfermedad pulmonar, enfermedad hepática, diabetes, enfermedad cardíaca, todas estas. Y pues ya en cuanto a los misceláneos, también nos menciona que podríamos llegar a vacunar a cualquier adulto entre 18 y 60 años, pero por arriba de los 60 años, todos los pacientes deberían de tener la de neumococo, principalmente la conjugada, y también la de influenza. En cuanto a las consideraciones en geriatría, encontré esta guía que se publicó por la Revista Española de Geriatría y Gerontología, por el ESEIBER, en el 2014. Esta guía de consenso para el abordaje de la neumonía adquirida en la comunidad en pacientes ancianos. Nos menciona unas escalas de cribado en el anciano de alto riesgo, ¿no? Aquí ya específicas en geriatría, en la clinimetría es sumamente importante. Para nosotros, pues deberíamos de saber qué escalas de cribado nosotros podríamos utilizar específicas en los pacientes. En estas dos, la TRST y la ISAR. La TSRT, pues obviamente las dos nos evalúan edades, funcionalidad del paciente, el estado mental, social, sensorial
la polifarmacia, el uso de servicios hospitalarios, las recomendaciones profesionales que puedan llegar a tener si es que están en algún centro de cuidado. ¿Ok? Entonces, pues nosotros podríamos llegar a utilizar estas escalas para ver si nuestro paciente tiene un alto riesgo de complicaciones por una neumonía adquirida en la comunidad. En cuanto a los pacientes, para diferenciar los microorganismos, pues nos menciona que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica con una FEP1 por abajo del 35%, un EPOC que tuvo requerimientos de más de 4 ciclos de tratamiento antibiótico en el último año para Pseudomonas aeruginosa, obviamente, y bronquiectasis con colonización previa. Para enterobacterias nos menciona la sonda nasogástrica para alimentación enteral, que haya tenido ingreso a UCI, deterioro funcional, factores de riesgo de aspiración y disfagia. Son factores que nos pueden influir para que esté más dado a enterobacterias y anaerobios. Y para Staphylococcus metilicilino resistentes, pues incluso nos llega a mencionar la gravedad clínica más una hospitalización reciente, antibiótico intravenoso previo, y que yo haya tenido o que tenga el antecedente de que esté institucionalizado o que ya tenga una colonización previa documentada. En cuanto a los criterios de estabilidad clínica que nosotros vamos a dar de alta, obviamente siempre es un poco más permisivo con los pacientes pues ya viejitos, ¿no? Obviamente no los vamos a poder mandar, pero entre los que estén hospitalizados, pues mejor. En la frecuencia cardíaca por debajo de 100, la frecuencia respiratoria por abajo de 24, la temperatura por debajo de 37, que tenga una presión sistólica por arriba de 90, una saturación por arriba de 90, un buen nivel de conciencia y que tolere la vía oral. Esto es muy importante. En cuanto al tratamiento empírico para la neumonía adquirida en la comunidad en el anciano, pues nos menciona esto. Los pacientes sin fragilidad, tratamiento ambulatorio, menciona amoxicilina con ácido clavulánico o ceftriaxone, y claritromicina o moxifloxacino o levofloxacino. Y para los pacientes que están ingresados, solo cambia en vez de la claritromicina, nos recomienda la acitromicina. En pacientes con fragilidad, aquí sí hace una recomendación aparte en pacientes con fragilidad y nos menciona que con fragilidad leve podemos llegar a utilizar el mismo esquema que sin fragilidad, pero cuando ya tiene un estado de fragilidad moderada a severa, podemos llegar incluso a utilizar el ertapenem o moxifloxacino con ácido clavulánico. Sé que para muchos el ertapenem sería como irnos demasiado, pero pues ya hay, o sea, ya hay una guía que te respalda. Sería el único carbapenémico que tenemos en presentación de vía oral y que no tiene cobertura antiseudomónica, eso lo tenemos que tener bastante claro. ¿Ertapenem oral? Ajá, sí. ¿No hay ertapenem oral? No. ¿No? Ay, A sí. menos que ya la hayan inventado. Más bien es la única intramuscular. Perdón. Con razón sí se podía mandar en domicilio. En cuanto a los patógenos no habituales, cuando estemos sospechando de enterobacterias o anaerobios, pues podemos utilizar ertapenem o amoxicilina con ácido clavulánico. Si sospechamos de Staphylococcus aureus, añadir el Linezolid. Y cuando sospechamos de Pseudomonas, pues piraciclina, tazobactam o imipenem o meropenem. En cuanto a las conclusiones, pues también antes que nada de esta guía, también mencionaba que se ha descrito la asociación entre los patógenos respiratorios y el estado dental de los pacientes. Es algo que normalmente no tenemos mucho en cuenta y que no ponemos en las indicaciones. Bueno, en medicina interna nosotros obviamente siempre las ponemos porque somos geriatría, ¿verdad? Pero es algo que sí le debemos de hacer mucho énfasis, porque sí esta guía nos menciona que se ha asociado la mala higiene oral de los pacientes con infecciones para neumonía. Otro de las recomendaciones que esta guía nos hace es que se le recomienda la higiene oral, ya sea una limpieza mecánica con un cepillado y por lo mínimo 2 veces al día con uso de hilo dental 1 vez al día. También hace énfasis en las recomendaciones sobre la alimentación de los pacientes. Esta tiene que tener
una adecuada técnica con elevación, bueno, con una adecuada postura, con elevación de la cabeza y que permanezcan en dicha postura hasta 2 horas después de haber finalizado los alimentos. No luego que se acuesten, de preferencia que se mantengan sentados en esa estación. Bueno, en cuanto a las conclusiones, ya por último de la exposición, pues en cuanto a la admisión hospitalaria, los scores de severidad como el CUP65 o el PCI pueden ser utilizados para identificar pacientes candidatos a tratamiento ambulatorio con una fuerte recomendación, nivel de evidencia 1. Criterios objetivos deben ser acompañados de criterios médicos, de factores subjetivos como la habilidad de tomar medicación oral para decidir si el tratamiento es ambulatorio. Una fuerte recomendación, nivel de evidencia 2. También en pacientes con CUP65 de 2 o más puntos se recomienda tratamiento intensivo en hospitalización, una recomendación moderada a nivel de evidencia 3. En cuanto al diagnóstico, pues además de una presentación clínica compatible, la demostración de un infiltrado en la radiografía de tórax u otra técnica de imagen, con o sin soporte microbiológico, es requerido para el diagnóstico de la neumonía. Es una recomendación moderada con un nivel de evidencia 3. La tinción de grama y cultivo de expectoración deben de ser realizados solo si se obtiene una muestra adecuada. No cualquier tipo de muestra son candidatos para la tinción y los cultivos. Con un nivel de evidencia 2, los pacientes con neumonía severa deben de tener hemocultivo, antígeno urinario para Legionella y Staphylococcus pneumoniae, así como un cultivo de expectoración con una recomendación moderada y un nivel de evidencia 2. En cuanto al tratamiento ambulatorio, pues ya les había mencionado, las guías de la ETSA 2019 hacen la mención de amoxicilina un gramo cada 8 horas o doxiciclina. Esta con una baja recomendación, nivel de evidencia 3. Y si tiene evidencia de macrólidos, aquí me equivoqué, es de menos de 25%, también lo podríamos llegar a utilizar como... En presentación de comorbilidades, los betalactámicos más un macrólido es una fuerte recomendación, nivel de evidencia 1, o doxiciclina 100 miligramos 2 veces al día con ácido clavulánico, o una cefalosporina también es una buena recomendación. Y algunas de las bibliografías que se me olvidó, que no pude poner, eran muy grandes y ocupaban mucho espacio. Listo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Aleida dice que no. Doctor Lascano, ¿alguna duda? Pregunta, comentario. Hola. Estuvo muy bien la presentación, sobre todo la sección cultural, muy interesante. ¿Quiere le presto un libro, doctor? Ya había leído algo de eso, pero bueno. Está buena, ¿eh? Oye, ¿y ustedes tienen algo acerca de la neumonía en cuanto a la prevalencia, cultivos, en fin, ahí en el hospital? No, doctor. No hay No, es que los cultivos son ocasionales, doctor. No se Pero, logra tener un buen muestreo ahí. si la prevalencia, comorbilidades, el CUR, en fin. Es que los cultivos en el hospital, doc, solo se admiten antes de las 12, la mayoría de las veces solo de lunes a viernes. Entonces es muy difícil poder llegar a mandar cultivos a todos los pacientes, la verdad. Oye, ¿y estudios de prevalencia en relación a comorbilidad, edad, algún otro? Según yo, en nuestro hospital no tenemos algún estudio, doctor. Entonces, ¿cómo lo clasifica? ¿Cuál usan ustedes principalmente? PCI. ¿El CUR? PCI, CUR. De hecho, casi siempre en los ingresos ponemos las dos, doctor. Ok. ¿Y en base a qué deciden el antibiótico que inician? Pues a la severidad. O sea, si el paciente está chocado, siempre utilizamos antibiótico de amplio espectro, pero si el paciente no tiene no tiene una neumonía severa, pues utilizamos siempre un macrólido con un betalactámico. El betalactámico siempre es así como el Neumopac, que es ceftriaxona con... ¿O es
amoxicilina. Ceftriaxona, doctor. Utilizamos casi siempre ceftriaxona con claritromicina. Ese es como nuestro neumopac. ¿Ceftriaxona con qué? Con claritromicina. Ah. Oye, ¿y si el paciente está grave? Pues, o sea, si está en choque séptico, Ajá. la verdad, en el hospital, por lo general siempre le ponemos piperaciclina con tazobactam o imipenem. Ah, ya. Ajá. ¿Y no hace la diferencia entre ese esquema de antibiótico si está suponiendo, por ejemplo, pseudomonas, estafilococo? Sí, si tiene el riesgo de meticilino resistente, obviamente siempre, aunque no sea severa, pues siempre nos vamos más por antibióticos de amplio espectro. O el riesgo de pseudomonas, igual ponemos doble cobertura antiseudomónica, Ok. como cipro y Oye, ¿y tiene también un estudio de prevalencia a ver cómo les va? O sea, ¿cuántos se mueren? ¿Y cómo? No, no. Oye, ¿quién lo quiere hacer? Si quieren nos animamos, doctor. ¿No? ¿No quieren hacer un estudio de asociaciones y prevalencia de neumonía? Porque ven mucho eso, ¿no? Sí, es lo más frecuente de neumonía e infecciones urinarias. Pues directamente como en mi tesis, Ajá. a lo mejor uno de los puntos que voy a evaluar es la mortalidad y dentro de eso, dentro de las variables, voy a incluir la causa por la que se hospitalizó, entonces a lo mejor podría ser como un análisis indirecto, ¿no? Podríamos ver cuántos de los que tuvieron neumonía se murieron. No sé, ahorita lo estoy pensando. Okay. Oye, Fátima, ¿y tu tesis es de neumonía o de...? No, de delirium y los riesgos pues hospitalarios de institucionalizarse, de presentar declive funcional, de reingreso y de mortalidad. Pero, o sea, dentro de las variables, como una de las variables confusorias que planteamos es el motivo de la hospitalización. Entonces, hay pues muchos de los pacientes que llegan y presentan delirium, pues precisamente es por infecciones respiratorias. Entonces, veo que si buscamos uno de los resultados de mortalidad, pues podríamos ver en retrospectiva como cuántos fueron por neumonía, ¿no? Se me ocurre ahorita. Entonces vas a poder asociar esas dos variables que tienes para la mortalidad dentro de tu trabajo, pero no directamente la neumonía, ¿verdad? No, o sea, no es el resultado principal. Digo, a lo mejor ya es Ok. un análisis secundario. Bueno, ¿y alguno de los del inicio no ha pensado? ¿No le gustaría hacer un trabajo en relación a eso? ¿No? Parece que no. Sí, ya Está bien, tengo no se Bien. amontonen. El NEFTA. Ok. Sana distancia, ¿eh? Ok. Está bien. Ok. Yo quisiera nada más hacer comentarios sobre lo que comentaste al final. Me parece que al inicio no lo mencionaste mucho sobre la patología bucal y la enfermedad por reflujo asociada a las neumonías por aspiración, las microaspiraciones. En cuanto a la etiología por tipos de bacterias, no sé si describiste al inicio qué porcentaje ocupa el neumococo y qué porcentaje ocupan el resto de bacterias, entre las que se encuentran las bacterias gram negativas y enterobacterias en el desarrollo de las neumonías. El 70%, doctor. ¿Qué? Ocupa neumococo. 70%. ¿Y eso lo sacaste de dónde? Up to date, la verdad. Habría que ver precisamente los valores reales. Por ahí con anterioridad
se ha mencionado que ocupa del 50 al 70, pero de un 30 a un 50 son secundarias a otro tipo de bacterias. Y más o menos de un 20 a un 30% son secundarias a bacterias o bucales o gastrointestinales, enterobacterias. Y influye mucho la patología bucal, caries, gingivitis, placa, el mal aseo, pero también los trastornos de la deglución, la presencia o el aumento de la enfermedad por reflujo. Desafortunadamente no tenemos buena estadística, ni buen muestreo, ni seguimiento por cuestiones que luego escapan a nosotros. Eso que menciona el doctor se intentó en varias ocasiones. De hecho, mi tesis de geriatría es de neumonías. Y literalmente yo tuve que hacer absolutamente todo, incluyendo no solamente tomar la muestra, llevarla al laboratorio y yo sembrarla, porque nadie lo quería hacer. No había un personal asignado estrictamente para hacer ese tipo de cosas. El material lo tuve que solicitar así literalmente por préstamo, por amiguismo, por chantaje, si quieren. Llevaba yo el perfume o la torta ahí a las chicas del laboratorio porque no se podía. No hay mucho apoyo, entonces es complicado. Y aquí en el hospital mucho tiempo fue la falta, y sigue siendo, ¿no? La falta de personal en los diferentes turnos, que no sea la mañana de lunes a viernes, que te puedan recibir la muestra, ya no sembrarla, guardarla, aunque sea en lo que se logra hacer la siembra. Y luego que nosotros habitualmente recibimos pacientes que ya se les inició terapia antibiótica sin haber hecho muestreo previo. Entonces, todo eso lo complica. Y los epidemiólogos andan preocupados por otras cosas, en realidad. Si acaso de 10 neumonías hay 3 que se hayan tomado cultivos, y de esas 3 una que te haya dado positivo, ya se dan por bien servidos. Y entonces, como se dan cuenta, pues es mínimo y no es en realidad representativo de la realidad de lo que ocurre en el hospital. Todo lo demás se podría seguir. Incluso yo intenté hace años un estudio en la terapia intensiva sobre las neumonías que llegaban, obviamente en condiciones de gravedad. La misma situación, muy compleja. Pero cuando menos en cuanto a criterios de gravedad, esquemas establecidos y el índice de mortalidad, eso sí se puede hacer. Ya será cuestión de que alguien se anime. Entonces no pierdan de vista y traten de revisar un poquito más sobre lo de la patología bucal, que es el síndrome geriátrico más frecuente. ¿Sí? Todos los trastornos de la masticación y deglución es lo más frecuente. De hecho, es lo que más menciona la guía de geriatría, Doc. O sea, si quieren les paso la guía, se las mando al grupo. Órale, pues. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo? ¿Algo más? ¿Alguna pregunta, duda? Ya, Hola. perdón, Doc, para cambiar de... Ay, perdón, Mona, si vas a decir algo del tema, Sí, mande. espérenme. ¿Sí me escuchan? Sí. Ah, ok. Tenía una duda y, bueno, un comentario y una duda. Estaba buscando, algunos artículos o literatura que nos hablara acerca de, obviamente, del delirium y el riesgo de delirium por el uso de las fluoroquinolonas, ya que son, pues una quinolona respiratoria que, pues, frecuentemente se utiliza. Y en realidad, pues, no encontré como mucha literatura que nos hablara. La mayoría eran reportes de caso y solamente encontré un estudio observacional con unos veteranos estadounidenses con una media de 71 años, donde sí hablaban de, pues, un poquito del riesgo, ¿no? de delirium por el uso de las quinolonas, pero también lo asociaban al uso de antipsicóticos y otras cosas. Entonces, un estudio puro que nos hable de eso, pues no encontré. No sé cuál ha sido, doctor Márquez o doctor Lascano, su experiencia con el uso de esos medicamentos, sobre todo en el contexto de un paciente que no se hospitaliza, o sea, que no tiene criterios de hospitalización. ¿Cómo les ha ido? En muchos reportes de seguimiento de causalidad en delirium, siempre van a aparecer fármacos, y de los fármacos, las quinolonas junto con los carbapenémicos ocupan los primeros lugares. De la historia de las quinolonas, la que más daba incluso hasta epilepsia
era la gatifloxacina, que afortunadamente ya no se ocupa. Después la cipro y luego la levofloxacina. Las otras quinolonas como la ofloxacina o nofloxacino, yo casi no las ocupo y no tendría tanta experiencia. No me gustan en general. Moxifloxacino, por ejemplo, lo llego a usar también de manera ocasional, y tiene una incidencia similar a la levo. Específicamente hablando de qué experiencia tengo, depende del paciente y de por qué se lo voy a indicar. Si tienes ya un paciente con comorbilidad, con fragilidad, con algún nivel de deterioro cognitivo, aunque sea deterioro cognitivo leve, y que presenta un proceso infeccioso, tiene muchos factores de riesgo para desarrollarlo. Ni se diga si tiene BCs o alguna otra condición neurodegenerativa. Entonces, en este tipo de pacientes que te describo con esos factores de riesgo, yo creo que 1 de cada 2 hace delirium. Ajá. Y luego he tenido pacientes que en teoría eran pacientes fit y con comorbilidades, si gustas, pero controladas, y más o menos en 1 de cada 3, quizás 1 de cada 4, llegan a ser también delirium. Entonces, un riesgo y tienes que preverlo y avisar a la familia. Si tienes oportunidad de usar algo más, por ejemplo, que te lleve por una infección urinaria o una neumonía, una enfermedad pulmonar respiratoria agudizada, tienes oportunidad de usar algo más, vamos a suponer que es la primera vez que lo estás viendo, no le han dado antibióticos recientes, no tiene alergias, pues ocupa alguna otra. Porque cuando se da, aunque ya lo previste, es dramático, ¿no? Los familiares luego se ponen medio intensos. Ajá. La otra es ajustar bien la dosis, porque luego no consideramos los ajustes de dosis por función renal. Y también se ha visto que si le das dosis plenas o altas por muchos días, entonces es más factible que te vaya a dar el delirium. Entonces, así más o menos es lo que yo te puedo comentar. Pero sí hay reportado una gran cantidad de estudios de causas de delirium. Aparecen siempre las quinolonas. No sé, el doctor Lascano, ¿qué quiera comentar? No, esos muchos estudios relacionados ya, ¿verdad? Con la quinolona y delirium. Sí. ¿Ustedes usan mucho la quinolona ya? De hecho, era el de primera elección, porque ya nosotros hemos cambiado mucho esa visión. Pero antes era infección urinaria, cipro, infección urinaria, cipro. No había otra. ¿Sí? Ok. Bueno. Ok, Doc, gracias. Cada vez se usa menos, ¿verdad? A nivel de la Sí. consulta interna también. Ajá. Sí, y también por los índices de resistencia que tenemos ahora, ¿no? Sí. De la orina. Sí. Ok. Bueno, sale pues entonces mañana nos vemos a seguir con la clase de Lolita, a ver si da chance de que también siga la otra. ¿Vale? Muy bien. Nos estamos viendo, gracias. Que tengan un buen día. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, bye. Bye. Adiós.